Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos con la teología de San Mateo y estamos reflexionando los capítulos maravillosos que nos presenta este evangelista. ¿Qué es lo que ahora, queridos amigos, queridos hermanos, estamos presentando? Este gran milagro que Jesús hace. Estamos entonces desde el versículo 5 al 13 del capítulo 8. Recordemos que el capítulo 8 y el capítulo 9 nos van a hablar de los hechos, de las obras, de la acción de Jesús. Jesús que obra, Jesús que actúa, Jesús que está realizando entonces obras muy concretas. Es una realidad maravillosa, ¿verdad?, que nosotros encontramos aquí. Y eso es lo que se está presentando. Pero decíamos, nosotros en el curso anterior, pueden volver un poco ahí, dentro de esta lógica del Evangelio de San Mateo, se presenta la adhesión del que escucha la propuesta de Jesús. La adhesión entonces del cristiano. ¿Se acuerdan que en el capítulo 7 nosotros habíamos terminado, concluido desde los versículos que encontramos en el capítulo 7, desde el 21, capítulo 7, 21, en el cual decía: no son los que me dicen, Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de Dios. Capítulo 8 y 9 nos van a hablar de los milagros, es decir, de la acción de un Jesús. Y aquí nos encontramos, en primer lugar nos habíamos encontrado con un leproso. Ya ese leproso que viene y que entiende, pero está un poco menos elaborado, porque el leproso lo que hace es entender, comprender que se está encontrando ante alguien que es demasiado importante, que es Jesús,
que es nada más y nada menos el Hijo de Dios, que tiene poder, que puede curar, que puede salvar. Entonces, el milagro del leproso se centra más bien en el poder y en la fuerza de un Dios que puede curar, que puede curar. Si tú quieres, puedes curar. Esa es la frase del leproso. Pero no es solamente el querer o el poder del Señor, ¿verdad? Sino que es también la actitud, porque ahora si miramos desde el leproso, tenemos que mirar cuál es la actitud del leproso. Porque es el leproso el que viene corriendo, ¿verdad? Viene y se postró. Cuando Jesús bajó a la montaña, lo siguió una gran multitud. Muy bien, qué lindo que es esto, la multitud, Jesús, que está con la gente. Entonces un leproso fue a postrarse ante él. Es el leproso el que va y que se postra ante el Señor. Quiere decir que Jesús que viene bajando la montaña, los leprosos que estaban fuera de la ciudad, estaban entonces, o sea, estaban dejados prácticamente, estaban puestos de lado, no podían ingresar en las ciudades, no podían estar, incluso tenían la famosa campanilla y tenían que ir gritando, impuro soy, ani que bellase, soy impuro. Y todo esto, según esa teología también de la retribución del Antiguo Testamento, decía, bueno, ¿qué pecado vos cometiste? Por eso es que estás en esa situación. Jesús no le interesa nada eso. Incluso nosotros sabemos también que al leproso jamás estaba prohibido tocar a un leproso. Jesús lo toca. Qué interesante todos estos elementos. Señor, si quieres puedes purificarme. Jesús extendió la mano y lo tocó. Esto es importante desde un sentido antropológico humano. Entonces, la religión de por sí es el elemento humano que nos hace crecer desde nuestra humanidad, queridos hermanos. No pensemos que la religión es una cuestión mágica. Hace poco, ¿verdad? Una psicóloga ahí hablaba, ¿verdad?, que hay que hacer desaparecer toda la cuestión religiosa. A Dios dice que hay que hacer desaparecer de la educación. Ay, Jesús, no entendí, te digo ahora. ¿Por qué? Porque justamente aquí te está hablando que Jesús extiende la mano y lo toca. El tocar significa la humanidad máxima. Y por eso le estoy diciendo, a un leproso no se le podía tocar. Era lo peor que podía existir, ¿verdad? El enfermo, el que estaba ahí, ladeado. Sin embargo, ante este deseo, esta angustia y este deseo del leproso, porque él es el que da el paso, ¿verdad?, hacia Jesús. Aquí están los dos elementos indispensables para un cambio. Para el cambio de conducta y para lo que nosotros le llamamos conversión, tienen que estar estos dos elementos. Primero somos nosotros los que vamos al encuentro de él. Es un Jesús que va pasando, el halaj famoso del Antiguo Testamento, que quiere decir un Dios que va caminando, que va pasando por tu vida. Ahora, algo bien importante es allí para mí, porque tenían de Yara pasar. Algo así, oye, y si nosotros lo vemos, si nosotros lo entendemos, entonces sí lo vamos a sentir. Y este elemento es fundamental para nosotros. Un Jesús, un Dios que camina. El hombre que se da cuenta, que se acerca, que busca, que sabe. Y aquí justamente Mateo en el capítulo 8 y capítulo 9 te quiere mostrar, te quiere enseñar el poder y la fuerza de Dios. Y entonces se le acerca. Si quieres puedes purificar, si quieres. Y entonces el Señor lo hace. Bueno, aquí en esta otra parte que está un poquitito más elaborado ya, ¿verdad?, de este segundo milagro, se muestra y se subraya la fe del centurión, porque pone una confianza total en el poder de este Jesús que hace milagros. ¿En qué sentido? Porque Jesús, qué maravillosa manera de escribir, ¿verdad?, el autor sagrado, porque él te quiere enseñar ¿qué cosa? Te quiere enseñar la fe del centurión, la adhesión, porque estamos en el capítulo de la adhesión, el 8 y el 9, cómo se adhiere o cómo tenemos que adherirnos a la propuesta del Señor. Entonces esta era la propuesta, la posibilidad de que con su poder, con su fuerza, el Señor te puede sacar de tu situación. Y Jesús le responde, ¿verdad?, cuando le dicen que está enfermo, dice,
Mi siervo, le dice, ¿verdad? Está en casa enfermo, de parálisis y sufre terriblemente. Dale la hombre huyo. Señor, mi siervo está en mi casa, está enfermo de parálisis y sufre, ¿verdad? Terriblemente. Aquí nosotros podemos hacer toda una teología si queremos, ¿verdad? Y solamente quedemos con esta frase. Porque recordemos que siempre el autor sagrado, aquí no hay una sola palabrita en el Evangelio o en la Biblia que sobre. No hay palabra que sobre, queridos amigos, ni una palabrita sobra, o ni una palabrita en el Evangelio está al cohete, como se dice, ¿verdad? Todo está pensado y todo está muy bien reflexionado. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, descubrir, hacer nuestra exégesis. Y una vez que comprendemos este mensaje elemental y fundamental, ahora aplicarlo a nuestra propia vida, ¿verdad? Y miren lo que le está diciendo: Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis. La enfermedad de la parálisis de esa comunidad. Es decir, el paralítico. ¿Quién es el paralítico? ¿Quién es ese enfermo que está con parálisis? Y en la comunidad somos nosotros. Estamos paralizados. Daye ya puimba eve, dica tuya cue, ya puita upebe ñamaña, cora aye, aye, pega no utaya hina San Mateo. Está viendo una comunidad, o incluso podemos entender una comunidad muy influenciada y muy golpeada también por esa comunidad extra que lo fue persiguiendo y que lo está persiguiendo. Recordemos que estamos en el año 70, 75. Entonces es una comunidad muy golpeada en las persecuciones. Entonces es como que cuando alguien te da el miedo, ¿cómo te quedas? Te quedas paralizado. Esta comunidad está paralizada, está enferma y no puede caminar. Señor, ¿qué puedo hacer? Mi sirviente está enfermo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Sus iglesias fueron destruidas al igual que sus casas, y sus sueños les obligaron a tener que empezar de cero. Sin embargo, estos iraquíes dicen que no quieren dejar espacio al resentimiento. Perdonaremos porque somos hijos de Dios y Él nos perdona todos los días. Y esto es lo que aprendimos de Él: amar porque Él amó. Son pocos los cristianos que quedan en Irak y sienten el peso de la responsabilidad. Si ellos no viven su fe con obras, ¿quién lo hará? ¿Quién va a proteger a los cristianos de Irak? ¿Quién va a estar con nosotros? ¿Y quién cuidará de todo lo que el cristianismo tiene en estas tierras? Nosotros hemos perdonado porque también somos pecadores. Si Jesús siempre perdona, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? La visita de Francisco a Caracas es un paso en esa dirección: hacer de la llanura de Nínive y de todo Irak un lugar de paz y convivencia armónica. Francisco es el primer papa que visita Irak y estamos muy contentos, nos sentimos bendecidos. Y no solo eso, se sienten acompañados, sienten que a pesar de todo lo que han sufrido, no están solos. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Decíamos la hermosura de la riqueza que se nos está ofreciendo y se nos está dando en esta teología de Mateo, en este capítulo que estamos mirando, el capítulo 8. Y decíamos que este sirviente está enfermo de parálisis. Nosotros decíamos que esta parálisis está refiriendo directamente a la comunidad. Es la parálisis de la comunidad. Y aquí, de esa iglesia que no está reaccionando, que no está haciendo, tiene alguna enfermedad, vamos a despertarnos, vamos a levantarnos, vamos a movernos. Pero aquí ya hay, decíamos, una primera incursión de parte del que necesita, porque se va hacia Jesús, le pide a Jesús, se postra ante el Señor. Aquí le está diciendo Jesús como respuesta interesante: yo mismo iré a curar. Yo mismo iré a curar. Entonces el centurión le respondió. ¿Por qué será entonces que el autor sagrado le pone aquí en boca de Jesús: yo mismo iré a curar? Para darle mayor fuerza a lo que va a decir el centurión. Escuchar. Es decir, lo que va a aparecer ahora a continuación, que ya hemos leído en el versículo 8, el centurión le va a decir: no, Señor, de potaires van a ser oro. No quiero. Señor, no soy digno de que tú entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Aquí está el caracol, aquí está el meollo, esto es lo elemental y esto es lo fundamental para este pasaje del milagro. Entonces, no nos interesa tanto, disculpen que lo diga así, que no nos interese tanto el milagro como tal de que Jesús le haya curado a ese centurión. ¿Qué es lo que verdaderamente al autor sagrado le está interesando? ¿Qué está? En el versículo 7 y el versículo 8. El versículo 7 que te presenta a un Jesús que está predispuesto y él dice: yo mismo iré a curar. Entonces te pone en este gran servicio de parte del Señor, en esta gran humanidad de parte del Señor, en este deseo de acercarse, de irse junto a ese enfermo, junto a ese soldado o sirviente del centurión. Pero viene entonces la réplica del centurión que le va a decir: no, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa de una parte. Ahí está, esa segunda, la B, el 8b. Pero una palabra, basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Basta que diga una sola palabra, Señor, y mi sirviente se sanará. Este está subrayado, hasta podemos ir con letra de oro. Estamos ahí subrayando para que resalte. Y el autor sagrado te está diciendo y le está diciendo a la comunidad. ¿Entendés? Imagínense, más aún porque es un centurión. Es un centurión. No es ni un judío. No es alguien que está en el camino. No es alguien que entiende, digamos, de la Torá, de la Biblia, de las promesas del Señor, de la acción de Dios en la vida del pueblo, en la vida de los judíos, sino que este personaje es un centurión que ni está en ese y sin embargo demuestra una fe total, una adhesión, subrayen esa palabra, una adhesión total de parte del centurión. Una adhesión total entonces que se muestra hacia Jesús. Entonces la fe del centurión comienza siendo una confianza en el poder de Jesús que hace milagros. Jesús entonces que hace milagros. Pero es fe que de inmediato se nos muestra como fuerza del reino que se acerca. Es fuerza de este reino que nosotros tenemos que construir. Una absoluta adhesión de parte de un centurión diciéndole a Jesús: no basta verdaderamente, yo confío, yo creo. Por eso decimos la confianza total. Yo creo que lo que tú digas, basta con eso para que mi sirviente se cure, se sane. Pero es fe que de inmediato nos muestra como fuerza del reino que se acerca. No he encontrado en Israel una fe semejante
ahí está entonces el golpe final de parte del autor sagrado que pone en boca de Jesús. Jesús, ¿qué dice? Es fe que de inmediato se nos muestra como fuerza de ese reino. Entonces dice, no he encontrado en Israel fe semejante. Señor, no soy digno que entres en mi casa, basta que yo le ponga mi sentencia. Porque cuando yo, y ahí comienza a decirle todo, ¿verdad? Entonces haciendo una analogía, él siendo centurión le pide a sus soldados, cuando yo, que no soy más que un oficial, imagínense, toda esta palabra está muy bien pensada, que no soy más que, es decir, yo que soy morondanga, yo que no soy más que un oficial subalterno, y sin embargo, yo tengo el poder, imagínense, yo tengo el poder, le dice, digo a uno de mis soldados que están a mis órdenes, ve, y él va, y el otro ve, y él viene. Qué inspiración, queridos hermanos de estos autores sagrados, ¿verdad? Qué interesante las analogías que nos van poniendo y nos van enseñando, porque detrás de esto está lo esencial y lo fundamental. Es un desafío entonces que está haciendo de cierta manera este centurión, pero no simplemente como un desafío y que te quiero a ver si vas a hacer, si no vas a hacer, etc., sino que es un desafío para nosotros mismos, para la misma persona, en creer, en adherirnos a Jesús. Porque si yo me estoy adhiriendo a Jesús, quiere decir que yo confío que su presencia es una presencia sanadora, que Dios verdaderamente está aquí en medio de nosotros, que el reino de Dios ya está actuando en medio de nosotros. Entonces yo confío, o si no, no hubiese confiado, o si no, no hubiese hecho, ¿verdad?, lo que está haciendo aquí el autor sagrado. Entonces ahí Jesús va a decir, no he encontrado en Israel fe semejante. No basta con ser hijo del reino, descendientes de Abraham, Israel. No basta eso, sino que necesitamos algo más. Necesitamos adherirnos a Jesucristo, necesitamos el poder de Dios. Y volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñan de Yarañé Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñan de Yarañé responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañé. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Me costó mucho aceptar que soy lo más valioso para ti. Que olvidaste mis pecados, que una nueva vida me has dado, que ves todo lo bueno en mí. Ves todo lo bueno en mí, Jesús, que ves todo lo bueno en mí. Y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Puedo vestirme de gracia, tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Llenó mi corazón para encontrar y aceptar mi belleza original. Me llamaste por mi nombre, tu voz de amor me transformó. Me dio el valor para mirarte, levantarme y caminar, seguir tus pasos, seguir tu voz. Seguir tus pasos, seguir tu voz, oh mi Jesús. Seguir tus pasos, seguir tu voz. Y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Puedo vestirme de gracia, tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Llenó mi corazón para encontrar y aceptar mi belleza original. Y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Puedo vestirme de gracia, tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Llenó mi corazón para encontrar y aceptar mi belleza original.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo y nosotros aquí estamos hablando de esta fe. Yo diría hasta la palabra incondicional, ¿verdad? O sea, una apertura total, absoluta de este centurión, sin ser judío, ciertamente, porque este es un centurión romano, alguien que está viniendo desde Roma, o por lo menos de uno de los países satélites, digamos, de la gran Roma, del gran imperio romano, que está llegando y está prestando su servicio aquí, en Tierra Santa, y ahí se encuentra con Jesús de Nazaret, y le conoce y la fama, y va, y aquí ya hay una adhesión de parte de este centurión, y le está diciendo, ¿y cómo es esto? ¿Cómo que voy a hacer yo, verdad? ¿Cómo es que yo voy a hacer esto? Bueno, y entonces la respuesta justamente de Jesús, su fe, que de inmediato nos muestra cómo fuerza el reino que se acerca. Entonces dice, no he encontrado en Israel fe semejante. Es Jesús el que está diciendo. No he encontrado en Israel fe semejante. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Mirá que es una bomba terrible, ¿verdad? La frase esta de Jesús, que le está diciendo nada más y nada menos que a quién. Es lo que están conviviendo con él. Ustedes que saben, ustedes que conocen el Antiguo Testamento, vengo por ahí de el Antiguo Testamento. Ayer, dejaron ir al Mesías. Nada, ahí me va a ver aquí. Todos le miran como diciendo, ¿será este? ¿Quién será este? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo se está manifestando? Y sin embargo, aquí aparece un centurión romano que no conoce nada de estas cosas, pero que sin embargo tiene una fe tremenda, ¿verdad? Porque además ni es para él, porque hasta uno podría decir, bueno, está tan teamba, no voy a decir así, hija. Y entonces, tajamba está tan teamba. Y como que va y se lanza ante Jesús y le dice, bueno, Jesús, por favor, jurame, porque será y nada, aguantaré, como uno le dice, no sé, cualquier cosa te vaya, puedo contar que me quite de este dolor y esta angustia. Sin embargo, aquí, Jesús se presenta de otra manera y le da otra respuesta totalmente diversa. Entonces aquí Jesús, le dice que él mismo se va a ir junto a su sirviente, ¿verdad? Y entonces no es ni para él, es para su sirviente, una fe total. Entonces Jesús dice, me voy. Y le vuelve a replicar, ¿verdad? O sea, le está demostrando una fe total y absoluta. Por eso es que Jesús al oír quedó admirado y dijo a los que le seguían, aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Pero ciertamente que el autor sagrado, cuando está escribiendo, estamos en el año 70, 75, cuando está escribiendo esto, el autor sagrado, le está mostrando y le está diciendo aquí, ¿a quién? Y le está diciendo justamente a esa comunidad judeo-cristiana, vaya pico pe, la pico a por ahí de na pella poi, na pehendui, na petendese, cabeza dura. ¿Se acuerdan que Marcos era uno de los evangelistas que nos hablaba muchísimo de que siempre no entendía? No entendé, cabeza dura. Así entonces presentaba el evangelio, ¿verdad?, de San Marcos con respecto justamente a esto que nosotros ahora estamos reflexionando, con respecto a la fe y con respecto a la adhesión a la propuesta de Jesús. Pero él le dice directamente que no ha encontrado en Israel semejante fe. No basta con ser hijo del reino, ahí está, no basta con ser hijo del reino, descendiente de Abraham, ser israelita. Solo puede salvarse quien acepta a Cristo. Esta es la propuesta y esto es lo que le está diciendo aquí el autor sagrado. Solamente puede salvarse quien acepta al Cristo, el que recibe el reino que se acerca. Vendrán del norte y sur creyentes, vendrán del norte y del sur creyentes. Y esto es lo que está sucediendo ahora y te está diciendo una realización plena.
Son otros los que vienen de otros lugares y creen y se adhieren a Jesucristo. Vendrán de todas partes a sentarse en el banquete de las bodas. Otra frase importante, de todas partes van a venir. Para sentarse, las bodas está significando el reino, el banquete, la presencia de un Dios que nos quiere y que nos ama. Los hijos, es decir, los judíos, prefirieron quedarse en las tinieblas exteriores. Los hijos prefieren quedarse allí, no dan este paso, no se adhieren a Jesucristo. Se dan cuenta entonces que es la comunidad cristiana la que está aquí. De cierta manera, está siendo bastante dura la comunidad cristiana, este cajal, esta iglesia, con respecto a aquellos que están fuera, o con respecto a aquellos que ingresaron, pero que después se hicieron apóstatas y que salieron de nuevo de esa comunidad. Y cuando se escribe este evangelio, se tiene en cuenta este contexto situacional, este contexto histórico en que ellos se están encontrando de gente que no se quiere adherir, no está entendiendo, no quiere dar ese paso importante, ¿verdad?, en este encuentro personal y en esta adhesión total hacia Jesucristo. Los hijos, es decir, los judíos, prefirieron quedarse en las tinieblas exteriores. Aquí sí que ya es bien duro, ¿verdad? Entonces, el quedar en las tinieblas, ser alguien testarudo, no querer escuchar el evangelio. Bueno, eso es lo que te está presentando de una forma del contexto histórico. Esto es lo que estaba sucediendo en la comunidad cristiana en ese tiempo. Nosotros siempre, al hacer nuestro estudio bíblico, también el estudio bíblico lo traemos y lo aplicamos a nuestra realidad ahora, aquí y ahora. ¿Qué significa para nosotros hoy esta situación? Y significa justamente también que muchos de nosotros, a pesar de que escuchamos estamba de peñande yara llevo y cuame eñande como sarambi peñande nondebe peñande ñañen botable. Ese es el famoso chanchorreno. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yara Ñe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Como suave brisa
llena mi existir. Toca mi alma, toca, Señor, toca mi alma. Ven a morar en mí, inúndame y cambia todo mi existir. Ven a morar en mí, inúndame y cambia todo mi existir. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, toca mi alma, toca mi alma, toca mi alma, toca mi alma. Espíritu de Dios. Queridos amigos, seguimos con Yandeyara en el Nuevo Testamento, seguimos con San Mateo. Y estamos viendo aquí este milagro que se hace para el centurión. Es un centurión que no conoce nada del judaísmo, es alguien que está viniendo de afuera, pero sin embargo, conociendo la fama de Jesús, conociendo sus acciones, etc., ahora él se adhiere. Habíamos dicho muy bien que el acento nosotros ponemos en dos palabritas. Jesús primero que le dice, yo mismo iré a curarlo. Pero eso es como un despistar, ¿verdad? Es como darnos a entender, Jesús, Dios, potas y no un verayo. Pero para que la fuerza de lo que va a decir el centurión tenga mayor fuerza, ¿verdad? O sea, tenga entonces allí entrada en esa comunidad que le está escuchando. El centurión le responde, no, te hipoteñan de yaran de lejos, yo no soy digno, Señor, de que entres en mi casa. Basta, aquí está la palabra clave, basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Basta que digas una palabra y mi sirviente se quedará. Y después ya le hace toda una comparación, pero esta es simplemente para darle fuerza a ese contenido del que basta, Señor, de que tú digas. Es decir, tienes la orden, tienes el poder. Tú puedes decir, haz esto y sucede. Apéala y botar y apoyan de ya. Después, en el versículo 10, ya tenemos esa conclusión más importante, de nuevo en boca de Jesús. Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Abba Bebenayú, que tenga tanta fe. Entonces, queridos hermanos, esto me parece elemental y fundamental para nosotros. Vendrán por eso de todas partes a sentarse en el banquete de bodas. Los hijos, que son los judíos, prefieren quedarse en las tinieblas. Nosotros, que tenemos todo, que somos bautizados, que tenemos que adherirnos verdaderamente a un Jesús. Entonces no nos adherimos totalmente. Esa fe que necesitamos de una adhesión total al Señor. Este es el sentido del milagro. Lo importante no es el hecho, ahí está, lo que yo ya les decía hace rato. No es el hecho del milagro, que eso le curó, que no le curó al sirviente, ay, vale, te dio Jesús. Viste que nosotros nos quedamos también, ya tengo medio pecha lenta, nos quedamos simplemente, no sé, claro que es una influencia lastimosamente de una mala interpretación, ¿verdad? Y todo esto es después que se han utilizado tanto a Lutero, porque Lutero en realidad no, era un sacerdote, era un gran pensador, agustiniano siquiera, agustiniano, ¿verdad?
era un gran pensador, un gran profesor alemán, pensador, ¿no? No estamos hablando de cualquiera, ¿verdad? Cuando hablamos de Lutero. Solamente que después todo este protestantismo que viene, y la secta, ni qué decir, quebró ahí, ¿verdad? Pero le hacen decir pobrecitos a Lutero que ya no está aquí, ¿verdad? O sea, antes que, como solemos decir, Lutero se debe estar revolcando en su cajón, en su tumba. Es todas las cosas que le hacen decir, ¿verdad? Pobrecito, que no era esa su idea. Bueno, en fin, aquí entonces no es lo importante, ¿verdad? No es lo importante el hecho del milagro, sino que aquí lo importante es el hecho de que este centurión se adhirió totalmente a Jesús. Oberubiá, creyó, supo, y por eso entonces este diálogo y hasta un desafío, como yo le estaba diciendo anteriormente, que le está haciendo Jesús. Jesús, yo creo en vos. Es que le está diciendo de esa manera. Eso no dice aquí, pero está diciendo de cierta manera, Señor, yo creo en vos. Yo estoy adherido totalmente a lo que vos sos y confío totalmente y sé que lo vas a curar, ¿viste? Es una adhesión total, confianza total. Y entonces por eso le dice con esta frase, basta que tú digas una palabra, Señor. Sí, yo que solamente soy, algo así le dice, ¿verdad? Señor, no soy digno, dice, porque cuando yo, no, etcétera, etcétera. Yo, dice, ahí está, no soy más que un oficial subalterno. Yo soy solamente un oficial subalterno. Y sin embargo le digo a un soldado, ven, y bien, va, y ojo, amba que pico la shela de no te venían de cara. ¿Entiendes? Eso es lo que te está queriendo decir el doctor Sagrado. Entonces te presenta de una manera maravillosa la fuerza, el poder y la adhesión nada más y nada menos que a la persona de Jesús de Nazaret. Entonces, el sentido del milagro, lo importante no es el hecho, decíamos. No se trata de mostrar que el siervo, el hijo del centurión, quedó curado. No se trata de mostrar eso. Lo valioso es el trasfondo. En el cristal del hecho se trasluce el gran misterio de Dios que por su Cristo llama a todos y divide a los humanos. Llama a todos. Nos movemos sobre el tema también de los magos, que le está llamando a todos, de Oriente, ¿verdad? Y esta fe que ellos tienen y esta fe que ellos profesan. Los magos también, ¿cómo es que se mueven de ahí? Si es que ellos no tenían nada más y nada menos que otra fe, ¿verdad? Que estaban en otra, pero sin embargo vienen con ese deseo de conocer lo que está sucediendo. Vienen también ellos y aquí se adhieren, incluso ellos se postran también. Aquí está entonces el rey de los judíos. Entonces le ofrecen incluso oro, incienso y mirra. Ahí está súper completo, por eso nos movemos también con la misma idea, con la misma teología. Aquí acentuando otros elementos más. Además de la universalidad, estamos acentuando principalmente la fe, el despertarse a esa fe y dar esa respuesta principalmente a la persona de Jesús. Porque los otros no han dado todavía una respuesta. Pues yo le y peyo bebé, yo le no hay ni yurupe galleta, yo le diga tú yo mocón, yo le bebé. Añadió dice, nos damos la vuelta y damos la vuelta. Pero en el momento exacto no nos comprometemos realmente. No estamos demostrando esa fe absoluta y total en el Señor. Apelar yo le añade la evangelista, por lo tanto lo valioso es el trasfondo. Lo valioso es eso entonces. El milagro de Jesús avanza. El milagro de Jesús sigue. Entonces, bueno, ¿con qué va a seguir ahora? Y va a seguir justamente con el versículo 14 y el versículo 15, que nos va a hablar de la curación de Pedro. Es decir, Jesús no se queda simplemente en una parte. Nosotros decimos que todo el capítulo 8 y el capítulo 9 va a ser una secuencia de milagros, una secuencia de curaciones. Es para decir lo que antes reflexionamos en el 5, 6 y 7.
que esta es la propuesta, pero yo te lo demuestro verdaderamente que esta propuesta no es una propuesta cualquiera, es una propuesta concreta de una realidad que viene a la vida del hombre y que lo transforma. Capítulo 8 y capítulo 9. Vamos a seguir entonces después la próxima con estos otros milagros, esto que hemos enunciado. Jesús va a seguir el milagro y la propuesta de Jesús que avanza con la comunidad. Por el día de hoy, sin embargo, nos despedimos ya, queridos amigos, de nuestro curso bíblico. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, les dé aquella gracia, aquella fuerza que necesitan también y que todos necesitamos para adherirnos totalmente al Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañé, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.